Bien, amigos, seguimos en Redes y por estamos ahora con la congresista Ana María Choquehuanca. Ella es de Arequipa y está con nosotros para conversar también de Arequipa, pero también un poco de política. ¿Cómo estás, Ana María? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el PPCAUCismo? El PPCAUCismo está muy bien. Mañana precisamente hay una conferencia de prensa para la presentación de las iniciativas por los 100 días y creo que eso va a ayudar sobre todo a aclarar muchas cosas que en estos días se han venido diciendo, ¿no? Como por ejemplo mostrando como que el gobierno no está cumpliendo con su rol, como que faltan muchas cosas y en fin, opiniones que van y que vienen. ¿Tú crees que el gobierno está, digamos, cumpliendo con sus ofrecimientos electorales? Absolutamente, absolutamente. El Ejecutivo está trabajando mucho, los ministros están cumpliendo su tarea. Lo que pasa es que, bueno, esto de las facultades, si bien es cierto, han pasado 2 o 3 semanas que se nos han otorgado, pero al margen de ello, se ha venido trabajando en iniciativas ministeriales que ya se van a anunciar el día de mañana, pero aparte de eso también nosotros nos consideramos que somos un gobierno responsable. Nosotros no somos un gobierno que hace política pura. Nosotros queremos hacer cosas que vamos a cumplir. Esas iniciativas, esas propuestas y todo lo que nosotros generemos, hemos generado expectativas en un plan de gobierno que presentamos en el tiempo de campaña. Muchas expectativas. Nosotros queremos cumplir con esas promesas de campaña y para ello se requiere un poco de tiempo. No estamos 1 año, 2 años, estamos 3 meses. Entonces creo que eso es importante, ¿no? ¿Hay mucha impaciencia, te parece, de la opinión pública? No, definitivamente yo creo que sí, porque ¿qué pasa? Que nosotros heredamos los errores de un gobierno anterior. ¿Muchos errores? Han sido muchísimos, más caóticos que lo que uno puede pensar. Creo que un error sí ha sido nosotros no dar a conocer todo lo que el estado en que realmente hemos encontrado el gobierno. Un ejemplo, por ejemplo, el MIDIS, ¿no? En el gobierno anterior, al del señor Humala, por ejemplo, habían 2.500 empleados y se encuentran 8.000. Ahora, ¿cómo enfrentamos nosotros esa planilla? ¿Cómo hacemos para colocar en el presupuesto una planilla tan grande? ¿Mantenemos, no mantenemos? Encima los CAS han sido derivados hasta el mes de diciembre. No podemos prescindir de ese personal porque ahí está, la ley los ampara. Pero definitivamente eso es solo una cosa. El sector salud presenta una situación que a la vista salta. O sea, nosotros hemos visto cómo ha venido funcionando. Eso no lo hizo nuestro gobierno. Nosotros estamos recibiendo ese gobierno, pero definitivamente lo que queremos también es arreglar esta situación. Sabemos perfectamente que lograr concentrar la atención en el tema de salud y en el tema de educación es una prioridad muy grande, como el tema de seguridad ciudadana, que es en lo que nosotros estamos enfocados también. Muy bien, entonces tú me estás diciendo que en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud, ustedes 90 días, que es lo que tiene la ministra hasta este momento, ¿les parece que todavía no es un tiempo como para poder ofrecer resultados? Ella tiene políticas avanzadas en cuanto a esto, es más, ha agarrado el toro por las astas, sabe qué realidad ha encontrado y ver de qué manera, por ejemplo, nosotros vamos a reestructurar todo el sector salud. Ella está en esa tarea. ¿Cómo se entiende, Ana María, tomar el toro por las astas cuando tenemos hospitales sin medicinas, tenemos médicos en huelga, tenemos una serie de, digamos, infraestructuras en un caos absoluto? Sí. Y esto no da la impresión de que se fuera a resolver, o sea, no da la impresión de que hubiera claridad sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Pero ¿generado por qué? Hay un presupuesto que llega a diciembre, un presupuesto que ya fue aprobado en la anterior legislatura, un presupuesto que nosotros, o sea, no es decir, nosotros vamos a cambiar las cosas, los médicos que ya no estén en huelga porque se van a atender sus demandas, nosotros tenemos en la mano poder hacerlo. Recordemos también que nosotros tenemos un legislativo que está al frente y que obviamente tiene una mayoría de oposición en la que nosotros tenemos que estar consensuando permanentemente. Ahora, ¿eso te parece mal? No, absolutamente, no. No es nada malo porque es un poder del Estado en el que yo misma soy parte de este poder del Estado. ¿Es una obstrucción el fujimorismo para que ustedes puedan trabajar? No lo veo así, como sí con una, de repente con una directiva muy, ¿cómo lo podría decir? O sea, ¿muy estricta? Sí, estricta tiene que ser.
pero yo diría que a veces muy agresiva en algunos casos, en cuestión de tiempos, en cuestión de tratar algo, pero entiendo que la oposición quiere tener la seguridad de que las cosas se van a hacer bien. Ellos y nosotros queremos hacerlo bien. Ellos porque quieren cambiar la imagen de todo lo que fue el gobierno anterior del que fueron parte, y nosotros porque somos un nuevo gobierno que quiere cumplir con su promesa electoral. ¿Tú crees que el tema de Carlos Moreno y de los asesores presidenciales golpeó al, digamos, presidente Kuczynski? Bueno, eso golpea a cualquier persona, a cualquier presidente, en el caso del presidente, por supuesto, porque definitivamente nosotros íbamos con una imagen muy buena, y no por ser parte, porque el presidente no tiene nada que ver con esto. O sea, no por ser parte de esto. ¿Qué cosa no tiene nada? ¿Quién no tiene que ver con qué? Con el tema de la corrupción del señor Moreno. Nosotros no tenemos, o sea, el presidente no es parte de eso. Sí, no, pero el presidente firmó la resolución que lo nombraba consejero presidencial dándole prerrogativas que no tenía ninguno. ¿Eso no lo hizo el presidente? Esas son cuestiones que en verdad se hacen en Palacio. Él tiene personal a cargo, él obviamente pudo haberlas visto, pero bueno, eso ya está, el asesor ya no está. No, pero tú me estás diciendo que no tiene nada que ver el presidente. No, tiene yo me mucho que refiero ver con el las presidente. acciones que él haya realizado anteriormente, con las gestiones anteriores. Yo me refiero a sus acciones, a su actuar, a la actuación, que obviamente no entiendo a qué te refieres con la actuación. Yo te estoy preguntando si el efecto o si el caso del señor Moreno tiene un efecto político que ha sido un efecto negativo sobre el gobierno. Por supuesto, absolutamente, sí, ha sido negativo. En esa condición, bueno, sin duda ha sido el presidente de la República el que nombró al asesor. Sí, o sea, creo que al presidente no le nombran a los asesores, él nombra a los asesores. No, él nombra a sus asesores, pero el asesor ya no está ahora. Él inmediatamente que supo lo que el señor había hecho en gestiones anteriores fue separado. Y también fue el presidente el que, digamos, le rebajó los requisitos a los asesores presidenciales, de manera que entraron el señor Villacorta y el señor Laván a ser asesores del presidente. Él rebajó los requisitos y por eso fue que fueron finalmente nombrados asesores. Los 3 asesores ya no están. Se está queriendo hacer las cosas como debe ser. Nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que sea un buen gobierno. Queremos hacer un buen gobierno. Queremos tener la confianza de la población, esa confianza que nos otorgaron el día de las elecciones. Este gobierno no es un gobierno que quiera solapar actos de corrupción. Nosotros queremos enfrentar a la corrupción. Y enfrentar a la corrupción aquí en el Perú, como en toda Latinoamérica, es en verdad una tarea muy fuerte y muy grande. Creo que la corrupción, y todos sabemos que está enquistada en todos los espacios. Claro, ahora Ana María, enfrentar a la corrupción, según algunas personas que conocen de, digamos, el tema anticorrupción, tiene que ver con fortalecer las instituciones que existen. Así es. Y no crear más. Entonces el presidente crea una comisión presidencial de integridad y da la impresión, con 45 días, con 5 personas que se van de viaje a provincias para ver qué está pasando, en fin. Y ese es el camino para luchar contra la corrupción. Por 45 días, mientras nosotros fortalecemos también la CAN, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que fue también diseñada dentro del plan de gobierno y donde nosotros esto lo vamos a bajar a regiones, tiene una Secretaría General, tiene un financiamiento propio y nosotros a través de la CAN vamos a fortalecer esta comisión para que de ahí en adelante pueda operar. Ahora, estos 45 días con esta comisión es en el interín de, ¿no? Es un poco raro, ¿no? De todas maneras, es un poco raro. No es, porque si en este momento nos podemos fortalecer la CAN, dígame, ¿en qué momento tomamos las acciones inmediatas para enfrentar el problema que tenemos ahora? Tú tienes a la Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio Público, tienes a la Comisión Nacional Anticorrupción, tienes a una serie de instituciones a las que hay que fortalecer a través de una serie de directivas y de liderazgo político, que es la manera como se enfrenta la corrupción. Pero si tú creas una entidad nueva que tenga una vida de 45 días, la pregunta es, ¿estás ganando qué? ¿Fotografía? ¿Estás ganando titulares? ¿O realmente estás luchando contra la corrupción? Tengamos la seguridad de que muchas personas señalan, Ana María, que eso es una pérdida de tiempo. No, tengamos la seguridad de que esto no es un tema de fotografía, ni de salir en primera plana, por cambiar las cosas. Porque han salido en primera plana todos, ¿no? No, pero lo repito, o sea, este no es un tema netamente político, donde ¿No es político? Donde uno hace las cosas con un sentido absolutamente político, eso, de generar de repente una situación en la que el presidente pueda revertir algo solamente por el momento. ¿No crees más bien que lo que le falta al presidente es más políticos que lo acompañen?
políticos con experiencia que le puedan decir que justamente la política llevada en un nivel alto, en un nivel de ideales políticos, es lo que se necesita justamente para poder convencer a los peruanos que el presidente está en el rumbo correcto, porque él ha perdido 8 puntos o más puntos a partir del caso Moreno y porque no se ha visto aparentemente una decisión del presidente, un liderazgo adecuado. Él lo dice en las encuestas. Claro, pero tenga presente que eso se va a recuperar. O sea, yo le digo hoy que esto se va a recuperar. Y eso es lo que deseamos todos, es lo deseable también, porque el Perú necesita un presidente que tenga ese liderazgo que dice, y nuestro presidente lo tiene. Pero parece que estuvieras en campaña, Ana María. No estoy en campaña, necesitamos un presidente que tuviera, me estás diseñando una persona pues que va a venir a alguna parte, pero el presidente ya está elegido. Está elegido. Está en Palacio. Pero, o sea, él ha conformado esta comisión. Sí. ¿Por qué no esperamos los 45 días? ¿Por qué nos adelantamos a ver si el presidente está equivocándose o no con esta acción? O sea, nosotros, los peruanos, necesitamos también tener las oportunidades de hacer cosas distintas. Me parece muy bien, hay que tener paciencia y en que todo de caso. alguna manera, solamente son 45 días, y allí vamos a tener los resultados que el presidente ha diseñado como objetivo principal en esta comisión. Entonces te pregunto con respecto de esa comisión, ¿tú qué esperarías de esa comisión? Yo esperaría que sea la base, la viga maestra, donde quede cimentada la estrategia anticorrupción a seguir para más adelante. Eso es lo que yo espero de esa comisión. La viga maestra. Por supuesto. Todo tiene que tener algo sólido, algo fortalecido, tiene que tener una viga maestra, porque si no se cae en cualquier momento. Claro, eso es una teoría que todos esperábamos que esté resuelta cuando fueron elegidos, porque se supone que esa viga maestra ya existía en el plan de gobierno. Existe con el tema de la CAN, pero bueno, ahora esperemos el resultado de esta comisión. La Comisión Nacional Anticorrupción, el Consejo Nacional Anticorrupción, sí, es una institución que existe hace muchos años. Pero nosotros queremos fortalecerla y queremos cambiar la estrategia. ¿Pero la piedra angular del plan de gobierno era esa? Sí, nosotros teníamos diseñado esto en el plan de gobierno, por supuesto, ahí está. Ya, pero eso lo tienen todos, no solamente de ustedes. No, todos no. Nosotros lo teníamos ahí como una prioridad. ¿Y entonces por qué ponen la Comisión de Integridad? Por la situación que tenemos en este momento. O sea, por el señor Moreno. Perdón, sí, por todo esto, por todo eso y por todo lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Ya, por ejemplo, yo le escuchaba Luz Salgado debió, ¿te parece bien? Que te parece mal seguramente que no haya estado Luz Salgado en esta reunión del Consejo de Estado. A diferencia no me parece mal. ¿No te parece mal que ella no ha estado? ¿Te parece bien que se haya...? No. A ver. Yo me refiero, no me parece mal en el aspecto de que nosotros debemos respetar las decisiones de las personas y en este caso de lo que ella representa. Si ella como representante del Legislativo ve por conveniente que no debe participar, es su derecho y yo creo que ella tiene que asumir, o sea, si fue bueno, si fue malo, el tiempo lo dirá, pero en este momento nosotros tenemos que empezar a respetar los estamentos del Estado. Ahora, sin ella se está haciendo la comisión, sin su participación, no estamos recibiendo ese aporte que hubiera sido muy bueno recibirlo, no está, pero desde el Legislativo ya lo puede seguir dando, o sea, sigamos avanzando. A ver, mejor, ¿a ti te parece bien lo que dijo Luz Salgado en el sentido de que más bien invita al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, a que explique cuáles son las medidas y las políticas anticorrupción de este gobierno y que sean debatidas en el seno del poder del legislativo? ¿Te parece bien eso? Las vamos a explicar en nuestro espacio, en el espacio correspondiente también, en el Ejecutivo. Así como en el Legislativo de repente no fue bueno conformar esta comisión, el Ejecutivo tiene el derecho también de dar a conocer sus distintas opiniones, sus distintas estrategias, desde el espacio donde está, ¿no? ¿Pero te parece adecuado que vaya un grupo de representantes del Ejecutivo al Congreso para explicar las medidas anticorrupción? ¿No te parece? En algún momento esto se tiene que dar, se va a dar, y sería muy bueno. Yo creo que lo que debe haber aquí son consensos, participaciones complementarias. Una participación que hable de un trabajo conjunto, porque el objetivo es Perú, el objetivo es país. Aquí estamos separando mucho el Ejecutivo, el Legislativo, que si vienen, que si voy, que si yo soy parte o no soy parte. Yo lo veo desde mi punto de vista, yo soy nueva en política, yo recién estoy en el Congreso, yo vengo de un sector privado y vengo desde llano. Entonces, cuando uno está en el llano, ¿qué es lo que quiere? Quiere encontrar consensos y quiere encontrar unidad en cuanto a los estamentos del Estado. ¿Por qué? Porque todos juntos tenemos que resolver esto. Y esto no tiene nada que ver con un aspecto político, porque hay mucha demanda en el Perú. Entonces tenemos que complementar pero esas algunos funciones, te pueden decir, Ana María, qué interesante tu perspectiva, me parece muy valiosa. Yo pienso que esa perspectiva también la tiene Pedro Pablo Kuczynski, que viene del sector privado, sí, ¿no es cierto? Pero yo con todo respeto creo que es una perspectiva equivocada y te quiero decir por qué.
Porque la perspectiva privada no la puedes trasladar a la política, Ana María, es mi opinión, y la comparto contigo. Porque en la política no es así, es el consenso. Y el consenso implica diálogo, implica dar un poco, recibir un poco y ir consensuando. Exactamente. Es un arte, la política es un arte, bien llevada. No la politiquería, ¿no es cierto? Sino la política de los grandes temas nacionales, ¿no es cierto? Necesitan personas como tú, de la actividad privada, pero que tienen que hacer política. Exactamente. Porque tú no puedes renunciar a la política. No, yo no hago política. No, tienes que hacer política. Yo me estaba refiriendo, no, política social la hacemos todos. Claro. Política partidaria es la que hago yo ahora, pero la política social está en cada peruano. Entonces, a lo que yo me estaba refiriendo es precisamente ese consenso entre los estamentos del Estado, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, todos los poderes. ¿Por qué? Porque todos apuntamos hacia lo mismo, lograr bienestar. Ahora, por ejemplo, yo quería referirme a algo que le preguntó a Fausto Salinas. A Fausto Salinas, y era con referencia a lo que el presidente pedía y decía, pero ¿cómo así podemos, la muerte civil, cómo podría extenderse de repente al sector privado, ¿no? Y yo pienso que eso es muy importante porque desde la otra esfera lo vemos como cuando uno paga esas famosas comisiones en algunos municipios, en alguna entidad institucional, donde para que el papel camine de escritorio en escritorio, uno muchas veces encuentra un funcionario público que quiere lograr ventaja. Entonces ahí la penalización, si es cierto, la penalidad tiene que ser la sanción para el que da como para el que recibe. Eso es un clamor popular y eso es algo que siempre hemos estado viendo, porque aquí, por ejemplo, se va a sancionar ¿a quién? Al corrupto, al corrupto dentro del sector público. ¿Y el corruptor? ¿Qué hacemos con el corruptor? En cuanto y en tanto nosotros deseamos que la corrupción sea cada vez menor en el país, tiene que ser por ambos lados, ¿no? Ahora, ¿esas medidas no están ya implementadas en el Código Penal y en los demás? En el Código Penal está la inhabilitación, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de una persona que va a un penal y se le inhabilita y todo. Pero yo creo que es cuestión, bueno, yo no soy abogada, pero pienso que por cuestiones de criterio, que esto sí se tiene que analizar y que debe darse, ¿no? Ahora, esto del corruptor puede ser, pero habría que verlo bien, pero que sí quede esta sanción por el que da. Para ir terminando, Ana María, y siempre agradeciéndote por tu presencia esta noche en Redes y Poder, ¿cómo va la situación del partido PPK? Ahí hemos visto y leído que están un poco medios contrariados, un poco medio sulfurados por lo que ha ocurrido con Gilbert Violeta, de repente están un poco incómodos, alguien amenaza con salir, en fin. Tú estás adentro, ustedes se están reuniendo, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntanos, porque ustedes son el partido de gobierno, entonces le dan un apoyo a Pedro Pablo en sus políticas. Sí, así es. De hecho, ayer hemos tenido una reunión con el presidente y las reuniones son más constantes que antes, definitivamente. De que se va alguien, eso no es así. Nadie se va, nadie. Nunca hemos escuchado una reunión que alguien diga yo me voy porque me voy o quiero ir. Eso por un lado. Por el otro, estamos construyendo partido. Nosotros somos un partido Nobel. Y lo que uno desea en un partido, ¿yo qué quiero encontrar en un partido? Quiero encontrar un partido fuerte, donde institucionalicemos nosotros los partidos para que sean partidos a futuro, no movimientos que se presentan por una campaña electoral y luego desaparecen. Tenemos que ir nosotros abonando para que los partidos políticos en el Perú sean fuertes, con una doctrina muy buena, con lineamientos claros, con un espíritu, con esa identificación que no nos permita movernos del vehículo en el que nos trasladamos o al Congreso, o al gobierno regional, o al gobierno local, porque ahí vamos construyendo algo bueno. Y creo que estamos en esa etapa, construyendo partido. La construcción de un partido es muy difícil. Hablemos, por ejemplo, de un partido como el APRA en Perú, ¿cuántos años tiene? Y yo en verdad digo, pero en verdad en el Perú, ¿cuántos partidos existen, no? Entonces es muy difícil, pero sí, de aquí en adelante creo que todos nosotros tenemos que aportar para que los partidos sean sólidos, sean fuertes, y eso es lo que queremos. En Peruanos por el Cambio estamos en esa tarea, en ese trabajo. Cuesta. Hay divergencias, sí, hay discrepancias, sí, como en todos los partidos. Lo malo es que de pronto aquí se filtró alguna discrepancia entre uno y el otro, que no fue algo muy grave, porque esa no es una crisis, esa es una situación de construir partido, y yo quiero que quede así bien claro que nosotros, al margen de los problemas que puedan surgir
externamente como gobierno, como partido, nosotros estamos tratando más bien de ser ahora mucho más compactos. Eso se construye día a día, la generación de confianza, y juegan muchos factores, ¿no? Cuando la ministra de Justicia se refirió a los gorgojos, ¿tú crees que se refería a alguien en especial del partido de PPK? No, yo creo que ella se refería más bien a los corruptos, ¿no? O sea, a los gorgojos, sea quien sea, ¿no? Entonces, ella no está de acuerdo, yo más bien yo comparto lo que ella dice, ¿no? Porque en verdad uno ve en las esferas la corrupción enquistada en uno o en otro sitio. ¿Y qué siente? Uno siente frustración porque hay mucha pobreza en el país. Uno siente impotencia porque uno no sabe cómo combatirla de inmediato. O sea, hay sentimientos que afloran, que vienen y lo menos que podemos llamar es eso, ¿no? Gorgojos. Muy bien. Ana María, gracias por acompañarnos, No, muy amable. gracias. Te comprometo a acompañarnos nuevamente en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, aquí estaremos. Muy amable. Siempre que nos llamen. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, amigos, seguimos con Redes y Poder. Vamos a conversar ahora con el doctor César Nakazaki. César Nakazaki es un abogado penalista que tiene una amplia experiencia, conocido. Él ha sido abogado hace algunos años del expresidente Alberto Fujimori. Hoy está en la cátedra y en el trabajo, digamos, privado de su propio estudio de abogados. Y lo hemos querido invitar justamente para conversar en torno a los temas que tienen que ver con la anticorrupción y con el peligro de lo que estamos viendo en el país en las últimas semanas en torno a este tema. Pero hay un informe interesante sobre una propuesta de prisión preventiva que ha esbozado en un proyecto de ley la presidenta del Congreso, Luz Salgado. A ver, vamos a ver este pequeño informe de unos segundos y enseguida entramos con la entrevista con César Nakazaki. Adelante, por favor. Oposición y oficialismo quieren dejar claro que no es un nuevo puyazo. El gobierno y el fujimorismo tienen propuestas similares: ampliar a 15 días el plazo máximo de detención en casos de crimen organizado. Lo he presentado en septiembre, si no me equivoco el 13 o 14 de septiembre, y coincide con el proyecto del Ejecutivo que recién ha venido este viernes 21 en la noche. Ambas iniciativas buscan esa ampliación, pero la diferencia es que el Ejecutivo quiere extender también de 24 a 72 horas el plazo habitual de detención de los ciudadanos. Eso me parece a mí que tiene que estudiarse bien, no lo veo muy justo. Podría ser que agarren a un inocente y no se le está preservando el derecho. Para ampliar el periodo a casos de organizaciones criminales se debe modificar la Carta Magna, al menos con 87 votos en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Si estamos coincidiendo muy bien, de esa manera se acumularán los dos proyectos y saldrá uno solo, y además si la presidenta la que lo presenta, no sé por qué va a tener un trámite más acelerado. Actualmente la Constitución establece que un presunto terrorista, narcotraficante o espía puede ser detenido preliminarmente hasta por 15 días mientras duran las investigaciones. Se busca que la policía tenga mejores elementos para acusar y evitar la liberación de delincuentes por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial. Bien, estamos con el doctor César Nakazaki en Redes y Poder. César, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Este proyecto de ley, ¿qué opinión te merece? ¿Qué riesgos tiene o qué soluciones puede brindar? Creo que lo que hace, y lo he señalado en otro momento, es sincerar. La figura es la siguiente: ¿cuánto tiempo puede estar detenido una persona antes de ponerlo a disposición de la autoridad judicial? 24 horas para cualquier delito y 15 días para narcotráfico y terrorismo. Entonces, 24 horas para poder construir un caso, sobre todo cuando ahora tenemos procesos súper veloces como el proceso inmediato por caso de flagrancia, es un plazo absolutamente irreal que no sirve para poder construir un caso. Entonces, extenderlo a 72 horas como pretende el Ejecutivo, y que además de narcotráfico y terrorismo, crimen organizado, se alcance hasta 15 días, me parece que lo que se hace es sincerar tiempos y permitir que la policía y la fiscalía presenten mejor sus casos. Así que me parece adecuado. Lo que me preocupa es que si tenemos un enfermo endémico, no podemos dar medidas aisladas. Y lo que veo son propuestas aisladas, pero hasta ahora no veo un cuadro integral: cómo enfrentar crimen organizado, cómo enfrentar corrupción, y ahí es donde creo que debemos centrarnos. Si hay una persona que tiene una infección sistémica,
no basta una pastilla, un antibiótico para curarla, ¿no? Si realmente tengo vocación de curación. O sea, ¿tú crees que el Perú está enfermo de corrupción? Definitivamente, yo creo que hay una cultura de ilegalidad. La gente como regla viola la ley y como excepción la cumple. Por eso es que los conflictos sociales antes se resolvían en juicios, en amparos, en el Congreso. Hoy se resuelven desde tomando carreteras, puentes o matando policías. Entonces es evidente que hay una crisis general y lamentablemente el gobierno ha estado muy rápido en el jaque, por ejemplo en el tema anticorrupción. Yo creo que lo de la comisión de consejo al presidente, etcétera, no responde a una construcción de una política anticorrupción en ese caso, sino a una situación de reacción frente a la crisis que han generado la renuncia de 3 asesores presidenciales. Pero el presidente aparece adusto, aparece muy, digamos, estricto en un mensaje a la nación, tratando de, bueno, recobrar el liderazgo frente a lo ocurrido con sus asesores y, bueno, ordena que se investigue su entorno, que los ministros hagan lo propio con los suyos y, entre otras cosas, nombra a Comisión de Integridad, ¿no es cierto? ¿Tú crees que estas medidas pueden ayudar, como ha dicho la congresista Ana María Choquehuanca, y que son de alguna manera una señal clara del presidente? ¿Por qué no más bien darle el beneficio de la duda y decir que ha reaccionado, ok, perfecto, por el tema Moreno, pero está tratando de salir con una propuesta? Es que creo que hay que diferenciar. Si se trata de evaluar reacción política inmediata al presidente frente a la crisis que se le genera imprevistamente por 3 asesores, me parece adecuado. Pero el problema de la corrupción, los grandes problemas que vive el país, no requieren reacciones o reflejos solamente, sino requieren una política integral. Porque si estamos nombrando una comisión para que aconseje al presidente, quiere decir que recién dentro de 45 días el presidente va a tener los insumos para recién empezar a construir una política anticorrupción, más allá de que analicemos la composición de los integrantes, ¿no? Entonces, ¿quieres analizarla? Bueno, yo por el momento me ubico. Ya está la medida, ya está tú bien señalabas hace un momento, ya está el presidente, ya está el gobierno, hay que rezar y hay que apoyar para que salga bien, ¿no? 5 años más malos no es adecuado. El doctor Vega es un excelente litigante, yo he litigado con él mucho tiempo, luego ha sido defensor del pueblo. Ojalá tenga el criterio de recoger, porque estudios y propuestas de medidas anticorrupción hay muchas. Hay instituciones que se dedican al estudio de los sistemas anticorrupción que se tienen que implementar. La cosa es empezar ya las medidas. Por ejemplo, no me parece absurdo decir que se va a trabajar con una política antidelito en general si es que se mata de hambre al Ministerio Público y no tiene presupuesto para hacer investigaciones. Yo no veo que la policía pueda luchar seriamente contra el crimen organizado si no se le dota de equipamiento. Y si no hay patrulleros, me imagino que menos habrá equipos para investigación policial. Entonces, son ciertos temas concretos que quienes participamos en el sistema de justicia conocemos, que serían los grandes indicadores si es que realmente hay una política o son medidas de reacción. Me ha llamado la atención una frase que has usado. Has dicho, habría que ponerse a rezar. Me has hecho acordar al padre Hubert Lancier, que fue mi... Un gran aporte, sí lo claro, fue. En los dichos de internos. Ha sido sacerdote en el colegio donde yo estudié, que fue La Recoleta, y tuve la oportunidad de conocer al padre Lancier. Y él me decía algo bien interesante siempre, que no lo olvido, ¿no? Es, bueno, haz tu tarea, estudia, y después rezas, ¿no? Ya. No reces solamente, no seas bandido. Es decir, no basta rezar para que las cosas funcionen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que el gobierno ha hecho para después rezar con el gobierno, para que la cosa se ejecute? Pero ¿qué cosa es lo que ha hecho en medidas anticorrupción desde tu punto de vista que pueda verse que tiene una organización o tiene una estructura, o todavía tenemos que en realidad esperar? Un proyecto de política anticorrupción pienso que no existe, porque si no, no se hubiera creado esta comisión que va a dar ideas al presidente y propuestas recién. O sea, me parece que es un sinceramiento que lo que no se tenía, si es que no es una medida reactiva, o sea, si se trata de que no es una simple reacción o reflejo, sino este es el inicio de la construcción de una política anticorrupción, entonces en 45 días vamos a tener un conjunto de propuestas y recién sabremos
si estamos en condiciones de diseñar una política anticorrupción. Las medidas de urgencia no las veo, porque en el caso del Ministerio Público y la policía te ponía 2 ejemplos, es problemas de presupuesto y equipamiento. Y no porque el gobierno no quiera, sino porque el diagnóstico que se tenía respecto a la realidad económica en que se iba a recoger el país, evidentemente ha sido mucho más serio del que se esperaba, ¿no? ¿Qué habría que recomendarle entonces al presidente si esto es una medida reactiva solamente? Estamos entonces mal encaminados. Porque he leído varios artículos de opinión que señalan que lo que debería, no sé si en vez de o además de, fortalecerse instituciones que ya están tratando de luchar contra la corrupción. Y ahí habría que darle o presupuestos o apoyarlos políticamente, ¿no? O sea, mediáticamente, ¿no? Es decir, juntar a estas personas que ya están trabajando en el tema y que tienen claramente establecidos sus roles en la organización del Estado, pero eso no se está haciendo, aparentemente no se ve, ¿no? Más bien se ve a esta comisión como lo más importante, ¿no? ¿Ese es el camino? Yo creo que se mejora lo que se tiene, primero se hace funcionar lo que se tiene. Entonces, el sistema anticorrupción que existe, policía, Ministerio Público y Poder Judicial, ¿funciona o tiene problemas de funcionamiento que primero hay que mejorar? Hay que mejorarlo, evidentemente. En este momento el sistema anticorrupción empieza a colapsar, el nuevo Código Procesal Penal empieza a colapsar porque hay nuevamente demasiado paciente, así como al sí se agregó pacientes y no se agregaba presupuesto, lo mismo pasa en el sistema de justicia. Entonces primero mejora lo que tienes, pero si no le das presupuesto al Ministerio Público, ¿realmente vas a implementar una política anticorrupción? Si los instrumentos que deben ser los más afinados, los bisturís del cirujano, es policía, fiscalía y poder judicial. Y luego entramos a decirle con sinceridad a la sociedad que los problemas se solucionan, hay medidas de corto plazo para dar alivio, pero la verdadera solución son las medidas preventivas, las medidas a largo plazo, y esas no solo en este gobierno, sino hace varios gobiernos no veo implementar en estos temas, ¿no? A ver, tú eres un padre de familia también, César Nakazaki. De 3 hijos. Muy bien, entonces yo te pregunto si en la familia no es donde debería comenzarse la lucha anticorrupción. O sea, estoy tratando de pensar... Tú te ubicas ya en la política preventiva y tienes toda la razón. Si la familia, el barrio y el colegio están enfermos y no se les cura, si sigue siendo la empresa, los medios de comunicación, los conflictos sociales el centro. El problema es que, yo siempre decía, por ejemplo, se hablaba el sicariato juvenil, que tratemos a los menores como adultos y los encerramos. Yo decía, no los encerremos, vamos matando. Matamos a todos los gringachos ahorita y no queda uno. A la semana siguiente van a salir 1000. Matamos a 100 y salen 1000. Pero esas son medidas a largo plazo preventivas que en algún momento hay que reconocer. Por eso digo, es represión y prevención. En la represión, presupuesto, operatividad, correcto funcionamiento, urgente, y no lo hay. No lo hay en este momento. Tú pregúntale al fiscal de la Nación si recibe el presupuesto adecuado para poder realizar. Mira, Alfonso, hace algunos Humala nos presentó los mega casos. Presidente regional de Tumbes, presidente regional de Cajamarca, presidente regional de Ancash, Martín Belaúnde y Antalsis, alcalde de Chiclayo. ¿Qué caso está con acusación, juicio y condena? Ninguno. Si a Bosa lo detuvieron tan mal que el plazo estaba vencido. Bosa sale libre porque la detención preliminar se había dado con investigación vencida. Y tiene que haber una investigación abierta para que haya una detención preliminar. Por eso es que no duró, pero ni un minuto. O sea, la detención de Bosa fue absolutamente ilegal. Ilegal, porque no hay casos armados. Entonces, en este momento, si tus sacos están rópotros, buscar un nuevo saco, una nueva comisión, bueno, ojalá, ¿no? Siempre la esperanza se tiene que mantener, pero yo creo que no tenemos rumbo ahí. Me parece que todavía está pendiente, hay que trabajarlo. En los penales hay jacuzzis, ¿no? Jacuzzis. Hemos visto una noticia hace una semana que
Es que sigue siendo un paraíso, ¿no? Lurigancho es tierra de nadie hace cuánto tiempo. Claro, y entonces, como decía la congresista Choquehuanca, mal haríamos en estar exigiéndole a la señora Marisol Perestello resultados todavía. 90 días es muy poco tiempo. Por cierto. Es evidente, acá no estamos analizando si el gobierno ha fracasado. Acá lo que estamos evaluando es que hay grandes problemas que se tienen que enfrentar y no se deben enfrentar aisladamente. O sea, vamos a enfrentar un problema político, entonces damos que la ley de los tránsfugas. O sea, si hay una infección sistémica, o sea, si todo el cuerpo está infectado, no basta un antibiótico. Si hay un gran problema social, no basta una medida, es un conjunto de medidas que ya deberían estar pensadas, ¿no? ¿Y tú ves ese plan? ¿Ves esa estrategia? No, o sea, no, tú porque, como abogado que estás... escoge el tema. Si es el sistema, si es la política anticorrupción, recién vamos a buscar insumos. Si es la política de inseguridad, la política de seguridad ciudadana, bueno, hay una policía súper equipada. Cuando yo veo una policía súper equipada, digo, vamos. Pero si a los policías los siguen matando, ya hemos escuchado la reflexión del periodista y bueno, no la voy a repetir, que la comparto plenamente, ¿no? El representante político de la policía es el ministro del Interior, no es su fiscal, ¿no? Muy bien, muchas gracias, César, por acompañarnos esta noche. Bien, amigos, es todo por esta noche. Nos encontramos mañana a las 8 en punto, aquí en ATV+, en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.